Sucesiones aritméticas. La fórmula del enésimo término. Comenzamos definiendo qué es una sucesión aritmética. Diremos que es una serie ordenada de términos o de números, de manera tal que si tomamos dos consecutivos cualesquiera de ellos, la diferencia que los separa es constante. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos la sucesión con los números 3, 10, 17, 24, 31, 38 y con los números consecutivos. Si observamos con toda calma, notaremos que la diferencia entre cada par consecutivo de números es constante. Esto es, esta diferencia que existe entre cada pareja consecutiva de números se mantiene. En nuestro ejemplo, esa diferencia es de 7 y se mantiene a lo largo de cada una de las parejas consecutivas de términos. Eso es lo que caracteriza a una sucesión de tipo aritmético. Diremos entonces que esa diferencia constante recibirá el nombre de D. Términos en una sucesión aritmética. Es importante entender que en una serie o sucesión aritmética de términos, cada término ocupa una posición que se establece de la siguiente manera. Utilizando el mismo ejemplo, tenemos que cada término ocupa una posición establecida por el subíndice en la letra U. La letra U representa a cada uno de los términos y el subíndice representa la posición que ellos ocupan. Así, notamos que el primer término de la sucesión es 3, mientras que el quinto término de la sucesión es 31. En general, el enésimo término de una sucesión o serie aritmética se le representa como UN, entendiendo que n es un número que pertenece al conjunto de los números naturales. Vamos a determinar ahora la fórmula del enésimo término. En la serie que hemos utilizado como ejemplo y de la cual presentamos los 6 primeros términos, nos damos cuenta que, número 1, esos términos pueden ser representados mediante subíndices a partir de la letra U. Observando esta serie de términos, no sería para nosotros nada complicado ni difícil calcular el valor del término en la séptima posición, puesto que sabemos que solo hay que sumarle la diferencia que es constante, en este caso 7. Pero, ¿qué ocurriría si en este momento nosotros quisiéramos calcular el término que está ocupando la posición 123? Es decir, ¿qué ocurre para calcular el término U123? ¿Necesariamente tendríamos que calcular los 122 términos anteriores a él? La respuesta a esta pregunta es que no. No siempre y cuando nosotros podamos deducir una fórmula general que pueda representar a cualquiera de los términos en esta sucesión. Vamos a construir la fórmula para el enésimo término. Sabemos que entre cada par consecutivo de términos hay una diferencia constante que nosotros hemos nombrado como D y que en este caso es equivalente a 7. Sabemos que nuestra serie comienza con el término U1 e igual a 3. Entonces, es claro que si nosotros le sumamos la diferencia que sabemos constante al primer término de esta sucesión, obtendremos el segundo término. Esto es, que si a 3 le sumamos la diferencia constante, obtendremos el siguiente término. Y que si nosotros repetimos este proceso con los siguientes términos, vamos a obtener los restantes términos de la serie. Es decir, a 10 ahora le sumamos nuevamente la diferencia constante. Y así procedemos para encontrar cada uno de los términos. Pues bien, en el razonamiento anterior utilizamos números. Sin embargo, podemos hacer ese mismo razonamiento utilizando una representación más general
lo cual es posible a partir del álgebra y a partir de la definición que hemos establecido para nombrar a cada uno de los términos y su diferencia común. Digamos entonces ahora que tenemos una sucesión aritmética con los términos U1, U2, U3, U4 y así sucesivamente. Establecemos ahora que si a U1 le sumamos D, el resultado será U2, y que si este patrón lo repetimos, podemos obtener que U3 es igual a U2 más D. Lo mismo ocurrirá en el caso de U4. Entonces, estas pequeñas representaciones nos van a permitir de entrada poder realizar una generalización adecuada. Finalmente, en nuestro ejemplo, los números que están visibles diremos que si a U5 le sumamos D, obtenemos U6. Bien, tenemos entonces los siguientes resultados. U2 es lo mismo que U1 más D. U3 es lo mismo que U2 más D. U4 es lo mismo que U3 más D. U5 es lo mismo que U4 más D. Y toda esta serie comienza a partir de U1. U6 será U5 más D. Y así podemos seguir con nuestro razonamiento. Bien, empezamos con U1, el primer término de la serie. El segundo término, U2, se va a obtener sumándole a 1 la diferencia constante, D. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a ver cómo utilizamos nuestra definición de U2 en U3. U3 es igual a U2 más D. Pero justo en el renglón anterior hemos dicho que U2 es lo mismo que U1 más D. Por tanto, lo podemos sustituir por su equivalente. De esta suerte, al momento que nosotros calculamos U3, podemos simplificar la operación y llegar a que U3 es lo mismo que U1 más 2 veces D. Este resultado para U3 nos va a ser útil, así como nos fue útil el resultado para U2. Vamos a utilizar el razonamiento para U3 en la obtención del término U4. Nuestro razonamiento anterior decía que U4 es igual a U3 más D. Pero, justo en el recuadro morado que representa a U3, sabemos que U3 es lo mismo que U1 más 2D. Por tanto, lo podemos sustituir. Esta sustitución nos permite simplificar un poco más a U4. U4 será igual a U1 más 3D. Y así obtenemos un nuevo resultado de U4, el cual lo vamos a utilizar en el cálculo o en la reformulación para U5. U5 sabemos que es U4 más D y ya tenemos la equivalencia, lo que representa U4. Por tanto, lo sustituimos. Y entonces U5 será igual a U1 más 3D más D. Esto permite que U5 tome una nueva forma y por tanto el resultado nos dirá que U5 es igual a U1 más 4D. Finalmente, en la serie que hemos observado, que conocemos hasta U6, podemos decir que U6 es igual a U5 más D. Realizamos el mismo proceso y por tanto, al simplificar, tendremos que U6 es igual a U1 más 5D. Y lo presentamos como resultado. Si vemos la columna del lado derecho, observamos que todos los términos de la sucesión, todos, están en función de U1 y que a cada uno de esos términos se le suma la diferencia constante multiplicada por un valor. Si observamos detenidamente y con cuidado esta sucesión de términos que aparecen en la columna de la derecha, no será nada difícil pensar de manera mucho más general. ¿Cómo quedará esta fórmula cuando hablamos de UN? Si observamos el patrón cuidadosamente, deberemos estar de acuerdo en que UN será igual a U1 más n menos 1 multiplicado por D. Esta fórmula, pues, es la fórmula general del enésimo término en una sucesión aritmética. Vamos a explicar los elementos que aparecen en esta fórmula. UN
representa al enésimo término. Como lo vimos anteriormente, puede ser U4, U3, U6. U1 representa el primer término de la sucesión. N es la posición del enésimo término. Es decir, que si estamos calculando U6, N será 6. Si estamos calculando U5, N será 5. Y finalmente, D sabemos que representa a la diferencia constante entre términos de una sucesión aritmética. Es muy importante que no nos confundamos entre dos conceptos esenciales: la posición de un término y su valor. Debe de quedar claro que UN representa el valor del término, mientras que la N representa la posición que ese término ocupa en nuestra serie aritmética. En la sucesión que hemos utilizado como ejemplo, sabemos que la posición 2, por ejemplo, tiene un valor de 10, mientras que la posición 5 tiene un valor de 31. Es importante entonces, reiteramos, no confundir la posición con el valor del término. La notación me dice que U1 vale 3, es decir, que el primer término de la sucesión vale 3, que U4, el término que está en la cuarta posición, tiene un valor de 24 y que U6 tiene un valor de 38. 38 es el valor del término que se encuentra en la sexta posición. En nuestro caso, nos estamos preguntando cuál será el valor que tiene el término que se encuentra en la posición 123. Esa es la incógnita que vamos a resolver. Como ya tenemos la fórmula del enésimo término y como ya hemos explicado la fórmula, podemos decir ahora que lo que estamos buscando es U123 y eso es igual a U1 más 123 menos 1 multiplicado por D. Sabemos que en nuestro caso U1 es 3 y D es de 7. Por tanto, una vez que sustituimos estos valores, basta con aplicar aritmética sencilla para resolver mediante jerarquía de operaciones el resultado. Y obtenemos que U123 es el número 857. De esta manera, nosotros ya podemos contestar la pregunta que nos fue planteada. El término en la posición 123 tiene un valor de 857. Para utilizar la fórmula del enésimo término en su manera más sencilla, es necesario que nosotros conozcamos al menos 3 de sus 4 variables. Quedan claramente establecidas 4 variables: UN, U1, N y D. Si nosotros conocemos 3 de esas 4 variables, será fácil calcular la variable restante. Presentamos entonces a continuación 4 ejemplos. Primer ejemplo: ¿cuál es el valor del término 37avo en la sucesión aritmética 8, 17, 26, 35? Ejemplo número 2. En una sucesión aritmética con diferencia común d igual a 6, el término que ocupa la posición 17, U17, tiene un valor de 89. Nos piden hallar el primer término de la sucesión, esto es U1. En una sucesión aritmética, nos dice el ejemplo 3, donde U1 es menos 8 y D es 3, el enésimo término tiene valor de 52. ¿Cuál es su posición? Nos están dando entonces el valor de U1, el valor de D y el valor de UN. Sin embargo, lo que no conocemos es qué posición ocupa el número 52 en esa serie. Cuarto y último ejemplo. Si en una sucesión aritmética U1 es igual a menos 2 y U35 es igual a menos 104, ¿cuál es la diferencia constante? En este cuarto ejemplo nos están dando el valor de U1. Nos están dando con U35 e igual a menos 104 dos cosas. Nos dicen que el término que se encuentra en la posición 35 tiene un valor de negativo 104.
Ahí nos están dando dos elementos y por tanto nos piden la diferencia constante. En estos 4 ejemplos, entonces, en cada uno se nos está pidiendo una incógnita diferente. En el 1 se nos está pidiendo hallar UN. En el caso del ejemplo 2 se nos pide hallar U1. Para el ejemplo 3 se nos pide calcular N, la posición. Y finalmente en el cuarto ejemplo se nos está pidiendo calcular la diferencia constante.